IDE les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar. Facultades de Fiscalización. Uso de inteligencia artificial. Los dejamos a cargo de nuestro director general, el maestro Orlando Pereira. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a entrar a un webinar que se llama Facultades de Fiscalización y Uso de Inteligencia Artificial. ¿Manda? Antes de entrar al tema, No, quisiera aprovechar para no aprenderse obviamente con ahora. poder invitar al webinar con el maestro Marvin el día jueves 13 de marzo de 12:30 a 1 de la tarde, donde vamos a hablar acerca de los cambios a la ley del Infonavit y qué perjuicios traen para los patrones estos cambios y alternativas soluciones que veremos de 12:30 a 1 de la tarde, un webinar fast, rápido, donde vamos a estar viendo qué soluciones hay al respecto y qué podemos aplicar ante estos nuevos cambios de la ley del Infonavit. Te lo recuerdo nuevamente, de 12:30 a 1 de la tarde, 13 de marzo, jueves 13 de marzo, te invitamos a este webinar para que tú puedas participar de esta charla. Entramos en materia el día de hoy en el webinar que nos ocupa esta mañana, que es Facultades de Fiscalización, Uso de Inteligencia Artificial, y nada menos que con la maestra Fernanda Yuseli, una de las consentidas por parte del público, que obviamente sigue las transmisiones del IDE. Y bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, contador? Muy buen día a todos. Pues un gusto, como siempre, poder estar. Un gusto, como siempre. No sé si me escuchaban bien. Por aquí me salió un mensaje. Ah, muy bien. Poder estar con ustedes esta mañana, pues ya para platicar, para dar una introducción respecto al curso que vamos a tener el día de mañana. Perfecto. El curso del día de mañana, 12 de marzo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a estar viendo Facultades de Fiscalización, Uso de Inteligencia Artificial. Vamos a darle el día de hoy un repaso al temario que vamos a estar abordando de manera específica el día de mañana, y hoy lo vamos a ver de manera muy general. Y si alguna persona del público tiene alguna pregunta para la maestra, por favor, solo háganos saber para que Mauricio, que está del otro lado, de parte del staff, nos pueda abrir el micrófono y poderle hacer la pregunta. El temario consta aproximadamente de 11 puntos y obviamente vamos a ver las facultades de la autoridad fiscal, nuevas tendencias en la fiscalización, regulación jurídica internacional a la inteligencia artificial. Estaremos viendo las iniciativas legislativas mexicanas, avances tecnológicos del SAT, conociendo el Plan Maestro 2024, el poder de la tecnología en las facultades fiscales, inteligencia artificial contra la evasión fiscal, nuevos patrones de comportamiento de los contribuyentes, la clave para la eficiencia, los retos de la implementación de la inteligencia artificial, el marco legal de la autoridad fiscal facultada para usar la IA impugnaciones e inconstitucionalidad del uso de la IA por el SAT. Y no es tan solamente que veamos el tema de la problemática, sino también veremos soluciones, cuestiones preventivas que debemos de aplicar ahora que tenemos el tema de la inteligencia artificial. Y yo empiezo partiendo de esta pregunta. Maestra, ¿qué es la inteligencia artificial? Claro que sí. Mira, contador, aquí lo importante respecto a hacernos esta pregunta en el sentido de qué es inteligencia artificial y por qué valdría la pena que no solamente colegas abogados, sino contadores y empresarios, perdón, empecemos a cuestionarnos respecto a qué es inteligencia artificial y cuál sería la aplicación de esta herramienta tecnológica por parte de la autoridad y a su vez por parte de los contribuyentes para eficientar el cumplimiento. Esta pregunta nos la tenemos que plantear a partir del 22 de enero de 2024, en donde a través de un comunicado que todos conocemos como el famoso Plan Maestro 2024, la autoridad tributaria ya de forma oficial señala que va a utilizar inteligencia artificial en los procesos de fiscalización. Entonces, aquí entra la pregunta, ¿qué es inteligencia artificial? Miren, es una herramienta tecnológica a través de la cual se pretende emular el razonamiento que hace cualquier persona humana con el objetivo de que a través de las herramientas tecnológicas pues podamos obtener esta serie de respuestas, esta serie de herramientas de forma automatizada,
Existen subtipos de inteligencia artificial, pero específicamente el que nos ocupa es el machine learning, que fue aquel que la misma autoridad señaló que es el que utiliza. Les platicaba sobre este famoso plan maestro, porque cuando nosotros entramos a la licenciatura, a la Facultad de Derecho, nos dicen, y no solamente como abogados, a cualquier ciudadano se nos dice, la autoridad únicamente puede llevar a cabo aquello que una ley o que una norma expresamente le faculta. Y esto, bueno, también cobra muchísima relevancia a raíz de las reformas constitucionales tan sonadas que hemos tenido, pero la base, el principio es ese, es decir, nosotros como ciudadanos mexicanos vivimos en un estado de derecho en el cual a nivel constitucional se nos dice que ninguna autoridad nos puede molestar salvo un mandamiento debidamente fundado y motivado, y que por ende ese acto o resolución de molestia y esa facultad, insisto, se encuentran previstos o se encuentren previstos en una norma. Entonces vamos a regresarnos un poquito respecto a la pregunta que me hacía contador. Dice el contador, bueno, yo solo, pues, ¿qué pregunté, no? Yo solo pregunté qué es inteligencia artificial y ya la licenciada nos está hablando sobre un estado de derecho y una norma previa, ¿no? Entonces, insisto, inteligencia artificial es esta herramienta tecnológica a través de la cual hay un aprendizaje automático y lo importante de este tema es que la autoridad ya lo utiliza. Perfecto. Maestra, dentro del punto número 1, cuando usted nos vaya a dar este taller, nos habla acerca de las facultades de la autoridad fiscal y nos habla del enfoque integral y nos divide entre facultades de gestión y facultades de comprobación. ¿Cuál es una, cuál es la otra y cuáles son la diferencia entre una facultad de gestión y una facultad de comprobación? Esta, contador, es una pregunta muy importante porque ya cuando nosotros hablamos de cuestiones aplicadas, es decir, defensa, por lo general tendemos a confundir cuáles son las facultades de gestión y cuáles son las facultades de comprobación porque creemos, por ejemplo, que a través de un 69-B del Código Fiscal de la Federación se lleva a cabo una comprobación, sin embargo, esa es una facultad de gestión. Ahora, la diferencia. Miren, para poder marcar o para poder dar esta respuesta, tenemos que remitirnos al 31 fracción cuarta de nuestra Constitución, que establece la obligación de contribuir al gasto público. Y cuando nosotros leemos este artículo, podemos entender que la única obligación pudiera consistir en contribuir, es decir, en pagar, ¿no? Se traduce en un pago. Se ha creado en el sentido de que de este mismo artículo se prenden otro tipo de obligaciones, que son las obligaciones de forma. Entonces, fíjense, tenemos por una parte obligaciones de fondo que se traducen en el pago y tenemos por otra parte obligaciones de forma que se traducen en todos aquellos trámites que tengo que llevar a cabo para al final del día poder cumplir con esta última obligación que es enterar. Ahora, cuando nosotros hablamos de obligaciones, de facultades, perdón, de gestión, pues son todas aquellas facultades encaminadas a la verificación del cumplimiento de obligaciones de forma. Entonces encontramos, por ejemplo, que facultades de gestión están por la restricción y la cancelación de certificados de sellos digitales, que no es una facultad de comprobación. Encontramos también como facultades de gestión las previstas en el 41 del Código Fiscal, las tendientes a cuestiones de solicitar devolución de saldos a favor. Todo eso entra dentro del rubro de las facultades de gestión. Por otro lado, tenemos a las facultades de comprobación que justamente se encaminan a este otro tipo de cumplimiento de obligaciones que son las de fondo, es decir, enterar las contribuciones. Del otro lado, facultades de comprobación tenemos a la visita domiciliaria, a la revisión electrónica, que es vamos a decirlo, la facultad de comprobación reina, me atrevería a decir, para 2025, 2026 y lo que viene, dado, lo vamos a platicar en el curso, pero dada la eficiencia que ha representado esta facultad de comprobación para la autoridad. En ese sentido, bueno, pues tenemos por un lado las facultades de comprobación y por otro lado tenemos facultades de gestión. Sin embargo, me atrevería a afirmar que las facultades de gestión son las más agresivas por parte de la autoridad hacia los contribuyentes, porque tenemos, por ejemplo, las restricciones temporales de certificados de sellos digitales, ¿no? Que sabemos que pausan la operación de un contribuyente. Tenemos, también les comentaba hace un momento, el procedimiento del 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se traduce, bueno, en que se determine la posible realización de operaciones simuladas o inexistentes, ¿no? Y todo lo que conlleva este tema. Perfecto.
Maestra, dentro de las facultades de gestión, usted dice que son de las más agresivas y es así. Por ejemplo, el tema del 17H bis, ¿podemos considerarlo dentro de facultades de gestión? Por ejemplo, la restricción de sellos digitales. ¿Es así? Es correcto, y mira, contadores, es un tema trascendental y delicado por lo siguiente. Esta cuestión de la restricción de certificados de sellos digitales. Perdón, creo que alguien tiene... Cuidado, cuidado con sus micrófonos, por ahí encontré alguno activado, o si no, platíquennos, ¿no? Aquí a todos. Bien, entonces les contaba. Miren, resulta que en 2014 hubo lo que yo llamo los caballos de Troya de las reformas fiscales, porque fue hasta 2019, o sea, se incorporan a Código Fiscal de la Federación en 2014, pero es hasta 2019 que la autoridad empieza a practicar estas facultades, y dentro de esas facultades se encuentra, en 2014 se incorpora la cancelación de forma directa, la cancelación de certificados de sellos digitales. Entonces, cuando la empieza a utilizar la autoridad para 2018, 2019, etcétera, pues evidentemente todos los contribuyentes pusimos el grito en el cielo porque dijimos, bueno, pero ¿en qué momento se incorpora la cancelación a raíz de un incumplimiento? Porque recordemos que el tema de la cancelación de certificados, si bien es cierto, entra con todas estas reformas 2004 a Código Fiscal, pero entra o se incorpora a la legislación fiscal a raíz de una cuestión que su servidora llama una cuestión natural de cancelación. Por ejemplo, si fallecía el titular de los certificados, pues el resultado natural sería entonces que se cancelaran. Pero les decía que para 2014 entran estos caballos de Troya en las reformas fiscales y entra el supuesto de cancelación a raíz de incumplimientos por parte de los contribuyentes. Entonces, la autoridad se dio cuenta, esto fue claro a raíz de prueba y error, se dio cuenta que el tema de la cancelación era una cuestión verdaderamente eficaz para hacer que no sea la autoridad quien busque al contribuyente, sino que sea el propio contribuyente de forma unilateral quien se acerca a la autoridad, pues como decía, ¿no? La cancelación es irroga un perjuicio verdaderamente alto para los contribuyentes, pues ya no pueden facturar. Entonces, fíjense, esto, insisto, es historia. Entra la cancelación de forma directa, pero evidentemente tanto la PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, como la defensa particular, pues nos damos cuenta que eso atenta flagrantemente a los derechos de los contribuyentes porque es una facultad de gestión, pero su efecto es tan gravoso que pausa por completo a un contribuyente. En ese sentido, a través de defensa, de medios de defensa, lo que se logra es que la autoridad incorpore a Código Fiscal de la Federación la restricción temporal de certificados, ¿no? Esto es para 2020, 2021, pero no solamente incorpora este proceso previo, vamos a llamarlo así, sino que también se incorpora lo que conocemos como aclaración. Y a raíz de defensa de PRODECON y particular se incorpora también esta obligación de la autoridad de reincorporar o restablecer los certificados de sellos digitales dentro de las 24 horas hábiles siguientes a aquel en que se dio esta restricción temporal. Entonces, fíjense, se incorpora el tema tecnológico en 2004 a Código Fiscal de la Federación. En 2014 entran cancelación a raíz de un incumplimiento por parte del contribuyente y en las posteriores reformas, a través de defensa, se logra la restricción temporal previo a la cancelación, la aclaración para poder restablecer certificados hasta en tanto se resuelva, pero eso no fue todo por parte de la autoridad. La autoridad dijo, bueno, está bien, te voy a dar una oportunidad de que desvirtúes el supuesto que yo consideré que se actualizó para poder restringirte tus certificados. Pero desde 2019 a 2023 hemos visto un constante reformas consistentes en agregar supuestos que den origen a la restricción temporal. Y fíjense, su servidora ha hecho un análisis que seguramente en el curso les voy a compartir esta lista, pero al menos al día de hoy hemos identificado más de 257 causales que dan origen a una restricción temporal de certificados. Oiga, licenciada, pero es que el artículo 17-H y 17-HB solamente tienen como unas 10, 11, 12, 13 fracciones, pero recordemos que hay normas complejas que se componen de más de un supuesto. Entonces, cuando nosotros desmenuzamos todos esos supuestos,
pues al día de hoy tenemos más de 257 causales o conductas en que puede incurrir el contribuyente que dan pie a que la autoridad restrinja sus certificados. Perfecto, maestra. Actualmente el SAT emplea la inteligencia artificial y el Big Data para cruzar información fiscal en tiempo real. O sea, básicamente el SAT ya tiene nuestra información y tiene los cruces y obviamente las diferencias que podemos tener en materia de IVA, por ejemplo, en materia de retenciones en obligaciones no cumplidas, maestra. Es muy rápido hoy con el tema de la inteligencia artificial como el método que utiliza el SAT para efectos de fiscalización. Es correcto. De hecho, la tendencia es que el Servicio de Administración Tributaria cada vez menos realice estas facultades de comprobación, porque si se dan cuenta, miren, la tendencia es que el SAT ya no nos pida información. La tendencia es que el SAT tenga toda la información a raíz de nuestras actividades, es decir, a través de la información a la que se allega con comprobantes fiscales digitales por Internet, con toda la información de instituciones bancarias que recordemos que ya están obligados a brindarles esta información de forma unilateral a las autoridades. Entonces, verdaderamente la tendencia y en un futuro será que esta fiscalización se haga en tiempo real, es decir, emito un comprobante fiscal digital por Internet y la autoridad ya está recibiendo automáticamente toda esta información. Tan es así que la facultad de comprobación reina para 2025 y años que vienen pues será la facultad de revisión electrónica. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la revisión electrónica la autoridad ya notifica una preliquidación, o sea, ya te digo cuánto me debes. Ya, evidentemente en materia fiscal sabemos que la carga probatoria le corresponde a los contribuyentes, ¿no? Ya entramos con este, siempre le llamo pues costal, ¿no? Cargando en el sentido de que nosotros tenemos que desvirtuar el supuesto que señala la autoridad, pero en una revisión electrónica ya tenemos una preliquidación. O sea, la autoridad es como cuando nos dice, mira, yo ya sé la respuesta, yo ya sé en qué conductas incurriste, nada más quiero ver hasta dónde llegas, ¿no? A ver hasta dónde me dices si es verdad o a ver hasta dónde alcanzas a desvirtuar. En este sentido, bueno, insisto, la tendencia es que la fiscalización se haga en tiempo real, gracias a herramientas como inteligencia artificial, que lo vamos a practicar en el curso, es decir, cuál es este proceso, cuál es esta información de la cual, cuidado con el micrófono, Tenemos un micrófono ahí abierto, estamos por favor, escuchando Mauricio. una conversación. Acuérdense el tema de la protección de información clasificada como confidencial y de datos personales, de que este es otro tema que se desprende también muchísimo de la cuestión del tratamiento de la información. Pero bueno, entonces les platicábamos que, pues sí, la tendencia es una fiscalización en tiempo real, como a través de la información que le proporcionamos los propios contribuyentes y los propios ciudadanos. Es por eso que se han dado tantas modificaciones a la composición de un comprobante fiscal digital por Internet, porque la autoridad, evidentemente, cumpliendo con su trabajo, que es fiscalizar y recaudar, pues trata de hacer su fiscalización y su recaudación mucho más sencilla. Me parece que está silenciado el micrófono. Perdón, quiero recordarle a nuestros amigos facultades el curso de Facultad de Fiscalización, Uso de Inteligencia Artificial, este 12 de marzo, o sea, el día de mañana, de 10 a 2 de la tarde, que vamos a estar 4 horas hablando acerca sobre el tema de inteligencia artificial. Y quiero aprovechar también para saludar a la maestra Claudia González, que nos está viendo, y a nuestra amiga Betty Hernández, que nos dice excelente ponente. Saludos a la maestra y bueno, personas que nos están mandando saludos. Por aquí hay una pregunta dice, con uso del IA por el SAT, ¿qué tan segura es la información que recopila el SAT? Preguntan, maestra. Es una pregunta muy interesante, miren, por lo siguiente. Para empezar, desde antes, vamos a irnos un poquito antes al tema de la información, sino a los sistemas que utilizan esta información. Hay un estudio muy interesante que se llevó a cabo en el año 2020, lo vamos a platicar mañana en el curso, pero las autoridades tributarias, miren, las reformas que se dan no son nada más porque se le ocurrió a la autoridad que quiera hacer esta modificación, no. Un fiscalista va a poder saber qué reformas fiscales van a venir porque existen parámetros que nos hacen saber qué modificaciones van a haber. Uno de estos parámetros son los estudios que la autoridad hace junto con universidades autónomas.
En este sentido, hay un estudio de 2020 que les comento, se los vamos a compartir el día de mañana, pero en donde la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, junto con una universidad europea y con el Servicio de Administración Tributaria, hacen un análisis y crean un sistema de inteligencia artificial que utiliza el subtipo que es Machine Learning, en donde el SAT, su participación fue proporcionar todos los comprobantes fiscales digitales por Internet. Y fíjense, en este estudio se señala que se supone que se testaron los datos clasificados como información confidencial, los datos de particulares. Eso es lo que señala el estudio. Pero ahorita en esta pregunta que nos hacen, que es tan interesante respecto a qué seguridad tenemos de que la información que recabe el SAT sea pues confiable, ¿no? De fuentes confiables. Aquí les va. Entonces les decía que en este estudio, tanto la Universidad Europea como la UNAM y el SAT desarrollan este sistema de inteligencia artificial que se supone que tendría que identificar cuáles son los patrones que tienen en común aquellos contribuyentes que lleven a cabo posibles operaciones simuladas o inexistentes. Entonces, insisto, en este estudio le dicen, mira, las características que tienen en común estos contribuyentes son esta, y hace un listado, ¿no? Pero resulta que en temas de inteligencia artificial y de la información que se maneja, hay algo que se conoce como sesgos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta información ya tiene cierta desviación desde el momento en que se genera. Les voy a dar un ejemplo. Si el sistema que usa la autoridad fiscal determina a posibles entidades que facturan operaciones simuladas, EFOS, o a posibles entidades que deducen operaciones simuladas, pues vamos a regresarnos a ver cuál es el origen de esa información. Y resulta que el origen de esta información con la que se alimenta el sistema, pues son aquellas EFOS y EDOS que el SAT ha determinado como tal, pero que no tienen una sentencia firme por un Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, fíjense, son esos posibles cepos que la autoridad considera que lo son, pero todavía no se ha ventilado un medio de defensa que confirme que lo son. Entonces, la autoridad usa esa información que tiene un sesgo para posteriormente llevar actos de molestia contra los contribuyentes, pero ni siquiera tiene la certeza de que esos cepos o EDOS, que así lo consideró, efectivamente lo sean. ¿Por qué? Porque no toma la información de un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toma su propia información que ya se encuentra sesgada. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta tan interesante que nos hacen es, verdaderamente la información que utiliza el Servicio de Administración Tributaria tiene varios sesgos. Ahora, en el curso vamos a analizar detenidamente cuáles son cada uno de estos sesgos en los que incurre la información que usa la autoridad. Es que van a ser 4 horas, maestra, donde va usted a darnos todo el conocimiento y obviamente la experiencia que tiene. Es una persona que ha venido siguiendo el tema de inteligencia artificial. De hecho, lo escuchamos cuando estamos en Desafíos Empresariales y consultas que ha hecho directamente sobre este tema, si utiliza la autoridad de inteligencia artificial o no lo utilizaba, cuando tal vez nosotros ni siquiera pensábamos en ese tema. La maestra Yuseli ya estaba preocupada en el tema de la inteligencia artificial como herramienta de fiscalización por parte del SAT. Otro tema que me llama mucho la atención, maestra, es los avances tecnológicos del SAT y conociendo el Plan Maestro 2024. Pues platicando rápidamente, ¿no, contador, ahora que ya lo incorpora aquí a la conversación, les voy a platicar, seguramente ustedes se preguntarán y yo ojalá les pido que todo lo cuestionen, ¿no? A ver, ¿por qué la licenciada Fernanda, si es fiscalista, está aquí hablándonos de inteligencia artificial? Les voy a platicar rápidamente, miren, desde el año 2018, su servidora empezó con este tema de, pues, interrogante respecto a las herramientas tecnológicas que la autoridad utilizaba. Entonces, en 2018, nosotros hicimos uso de esta solicitud de acceso a la información pública, que por cierto, a raíz de las reformas constitucionales, el INAI está siendo debilitado junto con la PRODECON. Sí, bueno, tenemos 4 horas mañana vamos a platicar por qué. Bueno, total que resulta que nosotros solicitamos esta información pública, el INAI le pide al SAT que nos mande esa información y en esta respuesta el Servicio de Administración Tributaria a través de sus administraciones centrales nos dice, ¿sabes qué? Yo no utilizo inteligencia artificial, pero ¿qué creen? Que nosotros ya teníamos una publicación de la página oficial
de Gobierno de México, en donde el SAT decía que utilizaba inteligencia artificial desde 2017 y nosotros hicimos esa pregunta en 2018. Entonces, a pesar de existir esta respuesta en una página oficial de Gobierno de México, que por cierto está consultable, pues el SAT todavía nos dice, no, la verdad es que yo no utilizo inteligencia artificial. Bueno, pasó y esta recopilación de información nosotros la empezamos a hacer con tendencia a plantear argumentos de defensa, pero no teníamos como tal una prueba fehaciente que nos permitiera acreditar en un juicio que efectivamente el SAT ya usaba inteligencia artificial para facultades de comprobación desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pasó para 2019 y 2020, nuevamente solicitamos acceso a la información pública, el INAI le pide al SAT y nos contesta que también les vamos a compartir esta respuesta a aquellas personas que nos acompañen en el curso. Este documento es un documento oficial que les puede servir como prueba plena en caso de que ustedes quieran plantearlo en un medio de defensa. Pero bueno, en total que el SAT nos contesta en el siguiente sentido. Nos dice, mira, todas las administraciones no usan inteligencia artificial, pero por lo que respecta a la administración desconcentrada de auditoría fiscal, todas las desconcentradas de auditoría fiscal, no somos competentes para contestarte. Esa fue la respuesta. Entonces, implícitamente, ¿qué nos están diciendo? Por supuesto que usamos, pero no te queremos decir, ¿no? Bueno, total, tenemos esa respuesta ahí, insisto, se las podemos compartir mañana. Cuando llega enero de 2024, ojo, antes de enero de 2024, que estuviera este plan maestro en donde dice ya uso inteligencia artificial en facultades de fiscalización, antes, cuando nosotros queríamos plantearlo en un medio de defensa, teníamos que exhibir una pericial en donde nos confirmara que el SAT en alguna visita domiciliaria o en alguna revisión electrónica había usado inteligencia artificial, pero no teníamos una prueba que nos permitiera asegurarlo en un medio de defensa. Cuando llega el Plan Maestro 2024, ya tenemos un hecho notorio que acuérdense que constituye prueba plena, que no necesita ningún otro elemento probatorio para acreditarse, por eso es un hecho notorio, porque ya tenemos el Plan Maestro 2024 donde el SAT afirmó oficialmente que usa inteligencia artificial para facultades de fiscalización. Entonces, fíjense, nosotros iniciamos esta plática diciendo, todas las autoridades del país deben llevar a cabo aquello que solo les faculta una norma. Entonces, si el SAT nos está diciendo, oye, yo uso inteligencia artificial para revisarte, pues la pregunta obligada sería, ¿estás facultada para usar inteligencia artificial? ¿Estás facultado para usarla? Y eso es lo que vamos a contestar mañana en el curso. Entonces, bueno, ya les platiqué el por qué es que tienen aquí a la licenciada Fernanda, a pesar de que es fiscalista, hablándole sobre inteligencia artificial, pues porque la licenciada Fernanda es demasiado curiosa y preguntona, ¿no? Entonces lleva preguntando este tema desde 2018. Tenemos varias publicaciones al respecto, varios artículos que con mucho gusto se los podemos compartir. Ok. Vemos el interés del público. Fíjese, aquí tenemos una pregunta de nuestro público, de los que están en el webinar, y nos preguntan a lo siguiente. Dice, nos llegó una carta de invitación del correo oficial del SAT en el que nos dice que en mi primer ejercicio 2024 debimos de haber presentado el impuesto sobre la renta trimestral cuando la empresa tiene 40 años. Es muy incómodo este tipo de comunicados porque al final tenemos que hacer la aclaración. Les voy a comentar lo siguiente. Hemos tenido casos, y ahorita voy a dar respuesta a este tema que verdaderamente es muy incómodo. Hemos tenido casos donde llegan cartas de invitación, que sabemos que no es un documento que genere un perjuicio directo, pero pues la molestia ahí está, ¿no? O sea, ya me llegó, que además llega la notificación en la madrugada, ¿no? A veces también, bueno, el tribunal también adolece de este tema, pero bueno. Entonces, les decía que hemos tenido casos en donde llegan cartas de invitación de un contribuyente que tiene un nombre completamente distinto, o sea, de otro contribuyente que ni es. Total que ya el susto, pues ya lo tuvo la persona que ve este tema, ¿no? Lo que yo les puedo aconsejar es que, si bien es cierto, no consideran las cartas de invitación un acto de molestia, ya lo ha definido la Corte, a menos que establezca una cantidad a pagar, a menos que establezca un apercibimiento y un plazo para cumplir con esta obligación, lo que podemos hacer es empezar a presentar quejas ante el órgano interno de control del Servicio de Administración Tributaria. Y esto, fíjense, no vayan a decir, sí, la maestra Fernanda Giselle nos dijo en el curso. Bueno, si quieren, sí, pero miren, la cuestión aquí es lo siguiente.
Cuando el Servicio de Administración Tributaria lleva a cabo actos que no son impugnables a través de un medio de defensa como tal, pero causan una molestia, o sea, la preocupación ya te la dejaron, pues entonces hay que decirle al órgano interno de control de las autoridades que sus servidores públicos se están extralimitando y que al final del día, por supuesto, que generan una molestia. Ese es uno, ¿eh? Ese es un camino. Tenemos otro camino, que es la PRODECON. Podemos presentar queja ante la PRODECON, pero fíjense, desgraciadamente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha ido resintiendo muchos ataques, pues no lo quiero llamar como ataque como tal, pero sí muchos menoscabos por parte de, el Ejecutivo, porque la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente verdaderamente ha dado resultados en la defensa del contribuyente. Entonces, si ustedes se dan cuenta de estas circunstancias, pues pueden acudir también de forma gratuita y presentar esta queja. Voy a tomar una foto y ya la chingada. Por favor, otro micrófono. Gracias. Cuidado con micrófonos. Y ya escuchamos que solo van a tomar foto para acreditar su asistencia y se van a salir, ¿eh? Ese es el problema de que no cuiden que tienen sus micrófonos activados. Pero bueno, entonces les decía, tenemos varias vías para decirle a la autoridad, oye, te estás equivocando, ¿no? Y si bien es cierto, no es controvertible a través de un medio de defensa, porque no se actualiza un perjuicio material y directo, pero sí hay un acto de molestia, ¿no? Al menos en la tranquilidad de los contribuyentes. Sí. Si hay alguna duda, por favor, háganmela llegar. Les recuerdo nuevamente, todas las dudas que ustedes tengan, por favor, anótenlas mañana si va a estar usted en el curso. Les recuerdo nuevamente, Facultad de Fiscalización, Uso de Inteligencia Artificial, mañana de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Siempre lo digo, anoten sus preguntas previamente, porque las consultas directamente con la maestra Fernanda Yuseli son más caras. Así que, por favor, en esta le pueden contestar todas las preguntas y si necesitan una asesoría, definitivamente la maestra Yuseli se las va a dar y se las puede dar también de manera personalizada. Maestra, quisiéramos ya ir más o menos, ya ir cerrando esta plática. De hecho, ya llevamos 41 minutos y todo lo que hemos abarcado, ¿no? Y incluso ya nos dio por allí algunos tips, ya nos regaló el tema del uso, el tema de la PRODECON y bueno, poder utilizar este tipo de medios. Maestra, yo la pregunta que le haría es, en temas de la inteligencia artificial ahorita que se está ocupando, ¿hay leyes que ya la regulan? O sea, ¿es posible que la autoridad use como tal la inteligencia artificial en la fiscalización? Contadora, a usted le gusta ir directo a la yugular. Miren, a ver, ¿qué sucede con el tema de la legislación? Les voy a dar contexto, dicen los chavos, ¿no? Resulta, y me parece que con esto les voy a dar la respuesta también, resulta que la primer ley, y hasta hace poco la única en el mundo que regulaba la inteligencia artificial, es la ley de la Unión Europea. Le sigue la ley de Brasil, le sigue un poquito antes Estados Unidos también con una declaración de derechos en torno al uso de la inteligencia artificial, pero al menos la primera ley y el primer antecedente formal y que, si me lo permiten, para mí es la que regula de forma más eficiente este tema de la inteligencia artificial, pues es la Unión Europea. Lo único que tenemos en México es que si no ya les voy a dar la respuesta de mañana, pero bueno, lo único que hay en México son iniciativas de reforma. La más completa es una que presenta el senador Monreal, pero cuando uno la lee, y lo vamos a analizar mañana, pues es tal cual, hagan de cuenta que copió y pegó y la presentó como iniciativa a la ley de la inteligencia artificial de la Unión Europea. Es lo más completo que tenemos hasta ahorita e insisto, es una iniciativa. No ha pasado el proceso legislativo, no se ha aprobado y por ende, evidentemente, no se ha publicado en Diario Oficial de la Federación, lo cual nos lleva a concluir que no tenemos una ley que regule inteligencia artificial. Ahora, hace algunos días se publicó en Diario Oficial de la Federación un decreto en el cual se crean ciertas unidades administrativas que tienen que ver con el desarrollo de herramientas tecnológicas para la gestión de la administración pública. Lo vamos a platicar mañana. Pero al final del día no tenemos una norma que directamente y específicamente regule el tema de la inteligencia artificial. Y miren, aquí les voy a dar otra cuestión. Tenemos, a ver, en la solicitud de acceso a la información que les platiqué, le preguntamos al SAT que nos dijera si había una norma que le facultaba para usar esta herramienta tecnológica, la inteligencia artificial. Y entonces en esa respuesta nos dice, sí, por supuesto, el reglamento interior del SAT
me faculta a mí para utilizar inteligencia artificial. Bueno, total que nosotros nos remitimos a este artículo que citó, que lo vamos a platicar mañana, y cuando lo leemos dice el artículo, sí, efectivamente está facultado, pero para usar tecnologías de la información y de la comunicación, las famosas TICs. Entonces, cuando nosotros acudimos con un especialista, con un ingeniero en informática, nos dice, no, ¿sabes qué? Es que inteligencia artificial no es lo mismo que TICs, son cuestiones distintas. Pero nosotros no teníamos, les decía, solamente a través de una pericial podíamos acreditar que a pesar de que el reglamento interior del SAT decía TICs, las TICs no engloban inteligencia artificial. Total que para 2023 nos dan un regalazo, el día de mi cumpleaños, por cierto, el 20 de septiembre de 2023, se presenta una iniciativa de reforma a nivel constitucional. Esta iniciativa la presenta Xochitl Gálvez en ese entonces, o me parece que actualmente también en la bancada del PAN. La presenta en el sentido de reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y fíjense nada más, el artículo 73 actualmente, en la fracción 17ª, establece o contempla el concepto tecnologías de la información y de la comunicación. Este artículo enlista aquellas materias que son de exclusivamente para la federación, es decir, solo puede legislar el Congreso de la Unión respecto a estas materias. Y en esa fracción que les comento, se establece el término tecnologías de la información y de la comunicación. Pero la iniciativa de reforma que presenta Xochitl Gálvez, la idea era que adicionara a esta fracción el concepto inteligencia artificial. ¿Qué nos dice esta cuestión? Que las TICs, a pesar de que ya están contempladas constitucionalmente, no es lo mismo y no engloban inteligencia artificial. Tan es así que entonces, ¿por qué se pretendió o por qué se pretendía agregar este concepto a la Constitución si es que las TICs ya lo contemplan, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a platicar mañana. Entonces, contador, para dar una respuesta concreta, no. Al día de hoy, México no tiene legislación que le permita a las autoridades utilizar inteligencia artificial y mañana vamos a desarrollar un concepto de impugnación o un agravio o un concepto de violación, dependiendo del medio de defensa en el que lo quieran plantear, tendiente justamente a evidenciar esta cuestión, ¿no? La inconstitucionalidad del uso de inteligencia artificial por parte de las autoridades tributarias. Perfecto. 12 de marzo, 10 de la mañana, 2 de la tarde, Facultades de Fiscalización, Uso de Inteligencia Artificial con la maestra Fernanda Yuseli Hernández. Por favor, no te pierdas este taller que tendremos el día de mañana, donde nos dará mayores detalles de cómo se utiliza la inteligencia artificial, qué podemos hacer en estos temas de inteligencia artificial. Y voy a dejar una última pregunta, pero no quiero que la conteste, maestra. Esa pregunta nos la conteste el día de mañana. La pregunta es, ¿qué estrategias pueden implementar las empresas para gestionar eficientemente sus obligaciones fiscales ante la autoridad? Pero eso nos lo responden mañana, por favor. ¿Le parece? Perfecto, pero miren, si ya saben que la licenciada Fernanda es ansiosa, ¿para qué me dejan así? ya mañana lo vamos a platicar, pero bueno, ya está. Perfecto. Quisiera aprovechar también, por favor, si nuestro amigo Mauricio nos puede poner por allí la liga para que usted pueda bajar la revista del Instituto de Desarrollo Empresarial, donde tenemos el gusto de tener en la portada a la maestra Fernanda Yuseli y al maestro Eduardo Arenas. Ya está disponible, es de acceso libre. Por favor, no se pierda el artículo, que por cierto también tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el día de mañana. Así que, por favor, si gustas bajarla, ahí está el código QR para que puedas bajar de manera directa la página que ya está disponible, Desafíos Empresariales, así se llama. Recordarles a nuestros amigos que esta revista estará disponible cada trimestre y en nuestra primera edición, vamos a llamarla edición 0, porque es la edición donde estamos despegando, estamos saliendo. Nos hizo el honor precisamente la maestra Fernanda Yuseli y el maestro Eduardo Arenas aparecer en la portada. Por ahí hay una entrevista que se les hizo a ellos. Créeme, está interesante. Las personas que están escribiendo en la revista son personas de trayectoria reconocida. Tenemos jóvenes valores también que se le ha dado la oportunidad para que obviamente nos lleguen con su conocimiento, nos impartan el conocimiento, jóvenes que vienen muy fuerte además en la materia fiscal. Maestra, ¿qué ha significado para usted
el participar de este proyecto de desafíos empresariales y obviamente ser nuestra portada en nuestra primera edición. Pues antes que todo, la verdad es que estoy muy, muy agradecida porque nos hayan considerado. Y pues les comentaba también en una sesión anterior que fue como nos dijeron, ¿sabes qué? Lo van haciendo bien, pero además también es un compromiso, ¿no? Porque el haber sido considerada portada, ¿no? Como hay una película de Monsters Inc., ¿no? De Mike Wazowski que dice, mamá, estoy en la portada. Bueno, pues algo así sucedió. Pero no, verdaderamente es un compromiso que se reafirma y continuar con esta capacitación y compartir información en el ámbito tributario. Me parece que compartir cultura tributaria es un compromiso que esperamos no termine, ¿no? Que continúe y pues bueno, eso fue un aliciente, es una palmadita en la espalda de decir, van bien, ahí van. Perfecto. Y también comunicarles, de hecho la maestra Fernanda Yuseli forma parte de nuestro consejo editorial. Tratamos de cuidar muy bien los artículos que se van a escribir y se van a redactar en la revista. Y también tenemos el honor de que la maestra Fernanda Yuseli, el maestro Mario Ríos y el maestro Marvin sean parte del consejo editorial para cuidar perfectamente lo que queremos publicar, los expositores, obviamente que los artículos tengan ciertos lineamientos. Entonces, la verdad, un honor poder contar con ustedes, el hecho que nos estuvieron en Desafíos Empresariales, escuchar tanto a la maestra Fernanda Yusel y al maestro Eduardo Arenas, la verdad que fue muy grato y obviamente grato en temas en cuanto a persona y el conocimiento que nos aportan a todos los que estuvimos presentes en Desafíos Empresariales. Maestra, de verdad, muchas gracias. Y yo sé que el webinar, bueno, el día de hoy les hemos dado información general, información específica la tendrán mañana, 4 horas con la maestra Fernanda Yuseli. No se pierda, por favor, este taller que tendremos el día de mañana acerca de inteligencia artificial, porque nosotros solamente veremos el tema de problemática, sino también veremos qué cosas podemos hacer de manera preventiva dentro de nuestras empresas, obviamente, para pues, caer en este tema de inconsistencias que luego llama el SAT. Nuevamente los invito a que bajen la revista. La verdad, a mí me dio mucho gusto. Está la maestra Palomino, está la maestra Fernanda Yuseli, está la maestra Liz Padilla, está el maestro Edgar Ulises Hernández Campos, jóvenes como Luciana, Frida, que también igual nos redactan allí. Entonces, se van a llevar una grata sorpresa con Desafíos Empresariales en su primera edición. Y por último, invitarlos nuevamente al webinar que tendremos el día de mañana con el maestro Marvin, donde estaremos viendo la reforma a la ley del Infonavit y obviamente nos platicaba en un video que el tema de ausentismos, el tema de los créditos, que ahora se le está dando la carga al patrón, ¿qué podemos hacer ante esta nueva reforma a la ley del Infonavit? No te lo pierdas, es mañana media hora. Créeme que vas a recibir información muy importante que puede servir a la vida empresarial y obviamente a nosotros como profesionistas. Defensa fiscal contra el Infonavit, jueves 13 de marzo, 12:30. Esta semana es una semana bastante agitada porque de ahí precisamente el día de mañana tenemos nuestro taller con la maestra Fernanda Yuseli. Maestra, muchas gracias nuevamente por su tiempo. Será grato escucharle el día de mañana y bueno, que nos aporte todos los conocimientos que ha generado a través de su experiencia en este tema de inteligencia artificial. Siempre un gusto, contador. Gracias por considerarme y pues va a ser un verdadero honor que podamos coincidir mañana. Me gustaría saludarlos, por acá nos vemos. Ok, nuevamente les recuerdo, facultades de fiscalización, uso de inteligencia artificial, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. No te lo pierdas, te espero mañana. Que tengas un excelente día. Chao.